a todos. Mi nombre es Pilar Nieto, soy enfermera de la Unidad de Arritmias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y voy a moderar la mesa que vamos a comenzar, la primera mesa de la tarde de enfermería, junto con mi compañera que enseguida se presenta. Hola, buenas tardes. Soy Elena Paz, soy enfermera del Hospital de Sant Pau de Barcelona y trabajo en el laboratorio de arritmias desde el 2006. Muy bien. Ante todo, bueno, yo también quería darle gracias a la organización del Congreso y en especial a Susana Bombín por haber contado con nosotros para moderar y poder participar activamente en el Congreso. El Congreso que por fin nos ha dado la oportunidad de reunirnos con todos los compañeros con los que tenemos tanto en común después de estos tiempos tan malos que hemos pasado de pandemia. Y, bueno, y además darnos la oportunidad de estar en esta preciosa ciudad de Granada, ¿verdad? La mesa se titula Cuestiones de electrofisiología cardíaca miscelánea y en ella nuestros cuatro expertos ponentes, nos van a hablar de temas muy diversos, muy variados, pero que son muy interesantes y que forman parte de nuestro día a día, como ahora veremos. Recordar a los ponentes que tienen 15 minutos para la exposición de sus trabajos y que, bueno, espero que se limiten al tiempo estipulado, porque después vendrá lo más interesante, que es el debate con la audiencia, que espero que tengan una activa participación. Bueno, pues ya sin más demora voy a presentar a nuestra primera ponente, que se llama Alba Rodríguez Martínez, que viene del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona. Ella es una joven enfermera que hace 8 años que trabaja en este hospital y hace 5 le ofrecieron trabajar con electrofisiología cardíaca. Compagina el trabajo con hemodinámica, electrofisiología y hace todo tipo de procedimientos en arritmia, aunque menos seguimiento remoto, aunque parece que se va a formar en breve, ¿no? Sí, eso parece. Bueno, Alba nos va a hablar del papel de enfermería en el perioperatorio, ablación, cardioversión e implantes. Pues cuando quiera. Vale. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización esta oportunidad y, en segundo lugar, a vosotros que habéis llegado puntuales y a todos los que vendrán. Soy Alba Rodríguez, como decía aquí la compañera Pilar, y vamos a hablar sobre el papel de enfermería perioperatorio, incorporando el pre, el intra y el posoperatorio. Añadir que no existen conflictos de intereses y que toda esta presentación está basada en mi propia experiencia, así como en los protocolos que utilizamos en nuestro centro. Como veréis, el índice es bastante amplio, así que como es una ponencia que pretende hacer una visión global de todo, vamos a ir un poco por faena. Así que, sin más, voy a la introducción. Nos centramos en la región metropolitana sur, que pertenece al área sanitaria de Barcelona y que incorpora una población total de 1,3 millones de personas. Todas ellas acceden a nuestro hospital de dos maneras, vía domiciliaria, que serían todos aquellos pacientes programados a través de centros de atención primaria, centros de atención especializada o de otros hospitales y que acuden a unidades de corta estancia o al recovery. Y, por otro lado, tendríamos los pacientes que requieren hospitalización y, por lo tanto, una atención urgente. Todas estas personas cabe decir que tienen algo en común y es el miedo a lo desconocido. Según Lovecraft, que es un escritor, la emoción más antigua y más fuerte del ser humano es el miedo y el tipo de miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. Así que, en enfermería tenemos un papel crucial en la disminución del sentimiento de ansiedad perioperatorio, ya que con nuestros cuidados garantizamos una mejora en la seguridad, en el sentimiento de calidez y en la empatía. Y, además, tenemos un papel imprescindible en la preparación de la sala y del material, independientemente del tipo de caso que vayamos a realizar. Ablaciones, pues ya veis, hay muchos tipos, todas ellas se pueden hacer mediante rayos, mediante navegador o en fusión de ambas y todas se hacen mediante radiofrecuencia, a excepción de la crioablación de FA. Empezamos con las ablaciones y con los cuidados previos. Todos los pacientes podrán proceder o de domicilio o de hospitalización y en ambos casos tendrán una periférica colocada o en su defecto un central y vendrán rasurados. Los pacientes que ingresen solo por este procedimiento recibirán presentación e información y les harán una breve anamnesis en la unidad de corta estancia o en el recovery, que será donde los prepararán antes de bajar al quirófano.
Cuando nos llega el paciente a quirófano, ¿qué hacemos? Pues nos presentamos, lo primero que hacemos es repetir la anamnesis para profundizar un poquito más en alergias medicamentosas y alimentarias también, peso y talla, si se han suspendido fármacos antiarrítmicos, antiagregantes o ACOS, si está en ayunas, si se han retirado prótesis y joyas y, sobre todo, si el consentimiento está firmado. Veréis que esta diapositiva se va repitiendo, luego se lo haré inciso en los detalles puntuales. Cuando llega ya hemos hecho la anamnesis, pasamos el paciente a la sala, lo que hacemos es monitorizarlo mediante polígrafo, un monitor completo con tensiómetro, pulsioxímetro y electro y desfibrilador. Comprobamos la periférica que nos han puesto nuestras compañeras, si precisa anestesia general la inducimos, hacemos la intubación, sondaje vesical y también si precisa arteria radial la colocamos y después realizamos la asepsia de la zona. Esta diapositiva va enfocada un poco a los ítems que hemos ido valorando a lo largo del tiempo que teníamos que tener en cuenta en todos los casos. En primer lugar, hablar sobre la prevención de la hipotermia, ya que todos nuestros pacientes pasan, sobre todo en los casos largos, TVs o FAs y crioablaciones en concreto, pasan mucho tiempo en una zona fría, debemos prevenir las hipotermias. Entonces, nosotros hacemos uso de este tipo de mantas térmicas translúcidas que permiten hacer escopia sin ningún tipo de problema. El segundo de los ítems sería tanto asegurar la posición anatómica como el confort del paciente y os voy a mostrar varias fotos. En primer lugar, tenemos un hombro en abducción completa con el brazo colocado así para colocación de la arteria radial. Antiguamente trabajábamos sin anestesia, este servicio se ha incorporado a trabajar con nosotras ahora más o menos un año y entonces antiguamente el paciente permanecía todo el tiempo con el brazo en esta posición, con los decúbitos que puede provocar y todos los problemas que puede suponer. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez está la arteria colocada, ponemos el brazo en posición anatómica y además aseguramos los huecos popliteos y las apófisis con este tipo de almohadillas que veis aquí en la foto que queda más a la izquierda. En siguiente lugar, quería hablar sobre la prevención de úlceras corneales, ya que hace poco tuvimos un caso de una paciente que venía sin ningún tipo de problema previo y salió de la sala con una úlcera corneal que era lo menos esperado. Pues para eso tenemos estos oclusores que lo que hacen es evitar la sequedad de la córnea y así prevenir este tipo de úlceras. Y en último lugar, basado en los últimos meses lo que hemos ido viendo, es que la introducción del termómetro esofágico vía nasal cuando el paciente está anticoagulado ya durante el procedimiento, a mitad del procedimiento que hemos puesto ya la primera dosis de heparina y demás, ocasionaba muchos sangrados por lesión en los cornetes nasales. Entonces, la actuación que hemos decidido implicar ahora a través del personal de enfermería y de anestesia es colocarla a través de una cánula de Guedel vía oral. Durante el procedimiento, evidentemente, estaremos pendientes de la hemodinámica y la dinámica respiratoria del paciente. Haremos heparinización de toda la sueroterapia que se precise y control de ACEPT si accedemos a la parte izquierda del corazón, con un objetivo de 300 segundos. También añadir que en el caso de los accesos por retroaórtico haríamos un bolus inicial en nuestro protocolo de 2.000 unidades de heparina al 1%. Además de esto, es evidente que tenemos que disponer de todos los medios suficientes para cualquier tipo de complicación que pueda surgir y en nuestro hospital, no sé, en vuestros centros, después lo hablamos si queréis, tenemos comunicación directa con el servicio de cirugía cardíaca y en cualquier momento, si tenemos una situación de shock cardiogénico que no solucionamos de ninguna manera, podemos instalar una ECMO en el propio quirófano. Bajan todo el equipo de perfusionistas y demás y lo colocan in situ. Al finalizar el procedimiento, seguimos dentro de quirófano, acompañamos al paciente en el despertar si lo hemos anestesiado, realizamos un compresivo en la zona de punción tras retirada de introductores
y compresión manual por parte del propio operador. Y iniciamos aquí, una vez comprobamos que el paciente está despierto, evidentemente, que lo que es la educación sanitaria, 24 horas de reposo absoluto con inmovilización del miembro afecto y, sobre todo, que avise si siente la ingle húmeda por la posibilidad de sangrado activo. Siguiendo con nuestro paciente, lo derivamos a una unidad de semicríticos o postintervencionismo. Allí seguirán con el control hemodinámico respiratorio, con el control neurovascular de la extremidad y la aparición de sangrados, isquemia, ictus o infarto. Administrarán tanto analgesia como tratamientos según las órdenes médicas. Iniciarán tolerancia oral a las 2 horas del fin del procedimiento e iniciarán la sedestación y la deambulación a las 24 horas de la intervención. Después de comprobar que la sedestación y la deambulación han sido correctas y tras recibir alta médica, el paciente desde esta unidad se podrá ir a domicilio. Pasamos al punto número 3, que son los implantes, y aquí la diferencia radica visiblemente, lo podéis ver en la diapositiva, en que el paciente que está hospitalizado probablemente sea portador de un electrocatéter. Entonces, nosotras, ¿qué haremos? Comprobar el estado de la batería y si estimula de forma correcta. A la llegada, cuando nos viene, sea de recovery o sea de unidad de hospitalización, lo que hacemos es repetir esta presentación, repetir la anamnesis y esta vez hacemos especial hincapié en la suspensión de antiagregantes acos o de parina y igualmente en el consentimiento informado, las ayunas y la retirada de joyas. Y esta tabla pretende resumir la preparación del paciente una vez lo pasamos a quirófano de cualquier tipo de implante. En primer caso, tendríamos marcapasos y DAIs mono y bicamerales y también DAIs subcutáneos, cuya monitorización sería más básica, con un monitor completo con desfibrilador. Y en el otro lado tendríamos los tricamerales, independientemente de que sean marcapasos o DAIs, y los marcapasos sin cables. Probablemente me referiré con micra a ellos. En este caso sí que utilizaríamos el polígrafo. Además, seguiríamos con nuestra comprobación de la vía periférica, así como conexión de una bomba de isoprenalina por si hiciera falta. Iniciaríamos profilaxis antibiótica con cefazolina 2 gramos o, en su defecto, si fuera alérgico, vancomicina 1 gramo. Y, evidentemente, si el procedimiento durase más de 3 horas, repetiríamos esta dosis. Aplicaríamos anestesia local en los casos simples y pseudoanalgesia sin llegar a intubar en los marcapasos micra, a excepción de los DAIs subcutáneos y los tricas y DAIs, que los intentamos hacer todos con anestesia general e intubación o mascarilla laringia a su defecto. Hablando de la asepsia, es evidente que la asepsia dependerá de la zona donde vayamos a intervenir. La asepsia será pectoral en todos los tipos de marcapasos y DAIs, a excepción de DAIs subcutáneo, que haremos asepsia external y de la zona costal, y del micra, que haremos la asepsia de la zona inguinal, ya que se trata de acceso percutáneo. Durante el procedimiento, como es evidente, seguimos con nuestro control hemodinámico respiratorio. Si el paciente fuera portador de electrocatéter, lo retiraríamos al fin y colocaríamos compresivo pectoral en todos aquellos procedimientos hechos con incisión pectoral e iniciaríamos en la educación sanitaria de intentar no movilizar la extremidad durante las primeras 24 horas. Importante que les digamos que no tienen que estar tampoco rígidos, porque hay mucha gente que acaba haciendo contracturas musculares porque están así. Puedes utilizar el brazo para comer, pero no me lo separes. En el caso del DAI subcutáneo, colocaríamos compresivo en las incisiones subxifoidea y costal, y en el caso del micra, lo que haríamos es primero un punto hemostático en nocho de pollo, ya que es un 23F, después un compresivo y le daríamos la educación sanitaria pertinente acerca de la inmovilización. Y todo esto teniendo en cuenta que si el procedimiento ha sido con anestesia general, lo haríamos una vez estuviera despierto. Cuando estos pacientes se nos van de quirófano, vamos al posoperatorio, los llevamos igualmente a todos, a excepción de los casos sencillos como marcapasos DAIs y mono y bicamerales, los llevamos a todos a unidades de semicríticos o de posintervencionismo. Sí que es cierto que marcapasos simples, sin muchas comorbilidades, podrían llegar a ir a planta, pero no es lo habitual.
Allí, evidentemente, en estas unidades siguen con los controles, hemodinámico respiratorio, sangrados, aparición de hematomas, neurovascular en el caso del MICRA, administran la analgesia, inician tolerancia a las 2 horas, mantienen la educación sanitaria que hemos iniciado en el quirófano y además añaden el tema de los que son de incisión pectoral, no coger peso. Hacemos una radiografía de control al día 1 posimplante y si esta radiografía y todo está correcto, además de la programación, y el médico considera, el paciente se puede ir a su domicilio. Pasamos a la cardioversión eléctrica, ahora vienen las diapositivas más rápidas. Cuidados previos. El paciente viene de domicilio y lo recibimos directamente nosotras en nuestra sala aparte para estos procedimientos. Nos presentamos, informamos, hacemos anamnesis, teniendo en cuenta sobre todo la adherencia al tratamiento y el último INR entre 2 y 3. Preparamos monitor y desfibrilador, colocamos periférico y tenemos propofol, atropina y carro de paros por si fuera preciso. Cuando ya está todo preparado, inducimos la sedación general. En esta ocasión somos las propias enfermeras quien lo hacen. Desfibrilador en modo sincronizado, a la potencia deseada por el especialista. Hacemos la descarga y el electro de comprobación. Todo está correcto, acompañamos en el despertar y ya está. Que la arritmia no cede, podemos hacer hasta un máximo de 4 intentos. Evidentemente, estos pacientes, por el tema de la anestesia general, van a una unidad de corta estancia, donde se mantiene el control hemodinámico respiratorio y neurológico, inician tolerancia y, una vez hayan eliminado el fármaco hipnótico, pueden ir a domicilio. Pasamos a hablar sobre el tiltes o basculación. Cuidados previos, pues nos basamos en lo mismo, en la calidez humana, en acercamiento al paciente. Nos presentamos, informamos y hacemos anamnesis, esta vez haciendo hincapié en el tipo de síncopes y en la pérdida del control esfinteriano, por si fuera necesario retirar ropa. En la preparación, monitor y desfibrilador, canalizar una vía venosa, nitroglicerina sublingual, carro de paros y atropina, por si fueran precisos. Empezamos el procedimiento manteniendo la monitorización, colocando la mesa basculante a unos 65 grados. Se nos incolpa al paciente, hacemos electro, colocamos inmediatamente mesa de cúbito supino y hacemos acompañamiento en la recuperación del síncope. En este momento, este paciente será nuestro y será dado de alta desde la propia unidad, así que debemos comprobar su estado hemodinámico y neurológico antes del alta. Y para finalizar miscelánea, hablar 4 pinceladas sobre los test farmacológicos y el holter subcutáneo. Evidentemente, otra vez el paciente viene de domicilio directamente a nuestra sala, nos presentamos, informamos y hacemos anamnesis. Preparamos con monitor de desfibrilación y, en el caso de test farmacológicos que fuera preciso, electro también. Colocamos vía periférica, disponemos de todos los fármacos específicos y carro de paros. Como control intraoperatorio, cuidados intraoperatorios, el control hemodinámico y respiratorio y la realización de electros en todos los test farmacológicos cada minuto. Y en el caso del holter deberíamos disponer de todo el material estéril, evidentemente, y la asepsia tanto de la zona como de garantizar que el campo sea estéril. Como cuidados posoperatorios, el paciente recibirá el alta precoz desde nuestra propia unidad una vez reciba información médica, el alta y educación sanitaria, y cuando su estado hemodinámico sea correcto. Como conclusión, es decir que desde el principio de la presentación, donde me he puesto un poco filosófica, he hablado sobre el miedo a lo desconocido y la ansiedad, y que está claro que en enfermería tenemos un papel más que fundamental en este sentido. Por lo tanto, enfermería es una pieza clave en el servicio de arritmias y electrofisiología, y la formación específica garantiza cuidados de excelencia. Y no podía acabar sin volver a mis filosofías.
Y recordando a 3 enfermeras históricas que dicen, la primera de ellas es Florence Nightingale, que para los enfermos es importante tener lo mejor. En segundo caso, Jane Watson nos dice que la empatía es la esencia de una enfermera. Y Maya Angelou, en el final de la frase podéis leer que no recordarán tu nombre, pero sí recordarán lo que hiciste por ellos. Así que, sin más, finalizo la presentación apostando por nuestro papel, apostando por unos cuidados de calidad proporcionados por enfermería y por que seamos todos conscientes de empatizar y garantizar el bienestar físico y emocional, sobre todo, de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alba, por tu excelente presentación. Y ahora, a continuación, pasará a exponernos María José Colla Alba, que viene del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ella es enfermera desde el 2018. En el 2013 pasó al equipo de intervencionismo coronario y desde el 2018 pasó a formar parte de la unidad de arritmias y electrofisiología. Nos expone el tema titulado «La enfermera en los procedimientos de extracción de cables transvenosos». Buenas tardes. Bueno, como han presentado, soy María José Colla, vengo del Clínico de Valladolid de Intervencionismo. Lo primero, agradecer a la organización la posibilidad de estar aquí hoy con vosotros compartiendo. Bueno, lo primero, no tengo conflicto de intereses y, sin más dilación, empezar hablando un poquito del papel de la enfermería en la extracción de cables transvenosos. El aumento en las indicaciones de las guías clínicas y un aumento en la esperanza de vida nos lleva a ver que hay un número de implantes, tanto en marcapasos, como podemos ver en la primera imagen, como la imagen de abajo, que es el número de implantes de DAI. Vemos un pequeño descenso en el 2020, todos sabemos ya por qué, la situación sanitaria que hemos vivido, pero en general ha ido en aumento. Si nos fijamos en el rango de edades de los pacientes a los que se les ha implantado un marcapasos, vemos que más del 50% son pacientes de más de 70 años en el rango de 70 a 89, siendo la edad media entre 80,2. Si nos fijamos en el rango de edad de DAIS, sería 20 años por debajo. Esto nos sitúa en un contexto, como digo, de las indicaciones clínicas y la esperanza de vida, en un aumento en los implantes, en los recambios, en procedimientos complejos, en aumento de riesgo de infecciones y disfunciones. En un paciente que principalmente suele ser por la edad o por las patologías, un paciente frágil, si no es además pluripatológico. La extracción la vamos a hacer, como podemos ver aquí, sobre todo la infección. La infección puede ser superficial, por infección del bolsillo, por un eritema, el típico punto que se queda y se infecta, o incluso en ocasiones vemos, como se puede ver en la imagen, la extrusión, que a veces hasta podemos ver el número de serie del dispositivo. Y también tenemos la infección profunda, la que viene ya con una endocarditis, una bacteriemia, no sé si se ve bien en la imagen del eco, una pequeña vegetación. Cabe también destacar que la infección puede ser primaria, es decir, en el momento del implante, o puede ser secundaria, de algún germen que se acantone entre los electrodos. Y que no aparezca en los primeros días no implica que no haya habido infección, porque la infección puede pasar incluso 52 días después. No solo lo vamos a extraer en infección, también vamos a hacer extracciones de los dispositivos por dislocaciones, por rotura de electrodos, etc. Esto nos mete en un contexto en el que la extracción percutánea está en auge, pero no está exenta de riesgos. Prevenimos o intentamos evitar una esternotomía y hacerlo un poquito menos invasivo, como sería una cirugía, pero las complicaciones siguen siendo importantes y no podemos olvidarnos que es un procedimiento con una mortalidad de mínimo un 1%. ¿Qué tipos de extracción tenemos? Tenemos tracción simple. Suele ser un tipo de extracción que se hace en electrodos de menos de un año. Vamos a abrir la bolsa, desconectar del generador y vamos a hacer tirar, básicamente, tracción para sacarlo. Si fuese de fijación activa, previamente habría que intentar retirar la hélice y guardarla. También se puede hacer con estilete. Por si alguien no trabaja dentro del laboratorio, esto sería uno de los estiletes. Y no sé si apreciáis bien que hay una zona como trenzada que se va a arrugar dentro del lumen del electrodo, aumentando la fuerza interior y con una pequeña tracción favorecer que salga el cable.
Y también la otra parte que nos queda sería la disección. Puede ser mecánica, radiofrecuencia o láser, y es necesaria el utilizar un estilete. Aquí sería por radiofrecuencia. Yo, mi experiencia, la verdad, en mi centro sé que se ha hecho, pero desde que yo estoy no hemos utilizado radiofrecuencia. La pistola mecánica o cortante, se ve aquí el interior de la luz, que irá cortando las adherencias que se hayan podido producir, y hay distintos tamaños, pistolas largas, pistolas cortas y distintos French en función del tipo de electrodo. Y para la extracción con energía láser, sería la máquina, como veis, un tamaño un poco pequeñito, ¿verdad? Y lo que sí que es muy importante es ver que podríamos seguir añadiendo pelotitas aquí: electrofisiólogo, cirugía, anestesia, residentes, celadores, limpieza. Somos un equipo que no podemos olvidar que somos un equipo multidisciplinar, que tenemos que trabajar todos coordinados como los engranajes de un reloj para evitar improvisaciones y dar una buena calidad asistencial a nuestros pacientes. Para ello, vamos a empezar preparando el quirófano. Tenemos que confirmar el consentimiento informado. Además, estamos obligados por ley, por la Ley de Autonomía del Paciente 41/2002, hay que asegurarse si se le ha administrado antibioterapia. Un primo implante, todos sabemos que es un tipo de cirugía limpia, necesita una dosis antibiótica previa. En muchas ocasiones, como había dicho anteriormente, es por infección. Normalmente ese paciente ya viene con antibiótico previo, pero no está de más confirmar que ha sido administrada. Cruzar y reservar es un procedimiento en el que puede ser necesario la administración de hemoderivados. Mínimo necesitamos un acceso venoso, una vía periférica, el resto los cogeremos a posteriori, y hay que verificar el ritmo del paciente. Lo primero que hacemos es, bueno, como sabemos todos, verificar qué marca comercial lleva para buscar ese programador, confirmar que tiene ritmo o no tiene ritmo, si es un DAI, desactivar las terapias, etcétera. En el quirófano, bisturí eléctrico, carro de paradas, bombas, eco para punción ecoguiada, ventilación mecánica, ya que es un procedimiento de sedación profunda, conectado a un desfibrilador por posibles arritmias ventriculares, monitorización de la presión arterial invasiva, pulsiosimetría. Nosotros con eso somos un poco quizá obsesivos y ponemos hasta 2 pulsiosimetrías. Y es un paciente al que le estamos quitando el circuito eléctrico que le hemos puesto a mayores, ya sea un DAI o sea un marcapasos, y vamos a meter material dentro de la cavidad cardíaca que podemos producir, si ya no iba con bloqueo, terminar de bloquearle. Es un procedimiento que precisa de eco, puede ser eco transesofágico, y si no se puede, podría ser incluso eco intracardíaco, y si se va a utilizar láser, preparar el láser. En el operatorio, según nuestro protocolo, tiene que ser con 3 enfermeras, enfermera instrumentista y 2 enfermeras circulantes. La enfermera instrumentista, todos sabemos sus funciones, y enfermera circulante, 2. ¿Por qué? Una circulante que se encargará más en la asistencia a la mesa y al paciente, recogida de muestras, contagio de gasas, etcétera. Y una circulante que va a ser más el apoyo con estimulación de los marcapasos, láser y demás. Contamos también en nuestro equipo con una TCAE y con el apoyo de la industria. Normalmente suele asistir con nosotros y, si no, nos suelen dar apoyo telefónico. La instrumentista, bueno, todos vemos las mesas de quirófano con todo el material, etcétera. Y tenemos hecho un checklist. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que es un procedimiento muy complejo. No siempre estamos todos, porque ahora llega, por ejemplo, verano, etcétera, o, bueno, te despistas. Para evitar todos esos posibles errores, hemos hecho un checklist para que todo el mundo pueda, con anterioridad, preparar todo, desde la preparación de la sala, preparación del material y preparación durante la intervención. Una vez que ya tenemos al paciente intubado, monitorizado, etcétera, empezamos lo que sería ya la extracción. Comenzamos cogiendo un catéter venoso central, necesitamos infusión, el paciente tiene sedación profunda. Vamos a necesitar, además, posiblemente, a lo mejor mantenimiento con drogas vasoactivas o prevenir, pues, si hubiese que correr y poner hemoderivados, cristaloides, etcétera. Al lado, como podéis observar, tenemos un introductor con un electrodo. Es un electrodo de fijación activa que ponemos como backup para, en el momento de la extracción, si se queda bloqueado, tener un sistema más fijo que pueda
prevenir que nos demos un susto. Normalmente aquí lo vemos conectado a un generador de marcapasos, pero podría estar perfectamente conectado con unos cocodrilos como en el momento de un implante. Y pasamos a los accesos femorales. Muy importante, ponemos un acceso femoral. ¿Para qué? Para otro marcapasos. Ponemos dos tipos de marcapasos, uno de fijación activa y otro podría ser un electrodo transitorio normal o, en este caso, un tetrapolar conectado a petaca o a estimulador. Depende también de en qué zona del quirófano se haga, si en cirugía cardíaca o en el laboratorio de arritmias. Y otro que ese sí que no se nos puede olvidar, sobre todo en las extracciones láser, es el acceso femoral, que vamos a coger un introductor de 6 French. Normalmente en el kit ya viene un introductor pelable. ¿Por qué este kit y con una guía pasada? Porque este va a ser el que nos dé el soporte en caso de que haya alguna complicación vascular. Estamos hablando de complicaciones vasculares intratorácicas, no las vamos a poder comprimir. Entonces, dejamos todo preparado y en el caso de que hubiese esa complicación, romper ese introductor y pasar un introductor de 12 French y pasar el balón. Un balón de comprimir para poder llegar a meter al paciente en bomba y reparar e intentar minimizar riesgos. Es una dilución de suero salino con contraste, como cualquier otro tipo de balón, que también dejamos preparado la jeringa para minimizar, como bien digo, los tiempos. Y empezamos ya con lo que sería la intervención. Vamos a empezar abriendo la bolsa. Bueno, lo primero, pedir perdón, que acabamos de comer. Extraer el generador. Vamos a desconectarlo, vamos a tomar muestras, tomamos muestras de bolsillo, puntas de los catéteres y, como bien digo, eso, hay que limpiar muy bien la zona. Muchas veces utilizamos, incluso para controlar un poquito la hemorragia, una gasa empapada en agua oxigenada que dejamos dentro del bolsillo mientras seguimos haciendo técnicas. Y abajo, no sé si se puede ver bien, son dos formas, es la forma para poner un torniquete para la axilar. Si fuese con la cortante, pasaríamos un estilete y empezaríamos a introducir con la pistola y a cortar las adherencias y a ejercer tracción. En caso del láser, el láser previamente la enfermera circulante lo ha calibrado, por supuesto, antes de empezar toda la cirugía, porque es una máquina bastante sensible a los movimientos. Y luego es muy importante, porque si no, no va a funcionar, que hay que calibrar la vaina láser en el momento de su uso. No vale solamente con calibrar, la calibro una vez con la vaina y ya está, sino que cambias de vaina porque cambias de French, tienes que volver a calibrar esa vaina y si vuelves a cambiar otra vez a la anterior, tienes que volver a calibrar. Como vemos, se tiene que calibrar de forma muy cercana, pero, por supuesto, intentando mantener la asepsia y no contaminarnos. La postura, como podéis ver ahí a la doctora, tiene que ser que va a ir vigilando la enfermera. No sé si apreciáis bien o con el ratoncito aquí. Eso hay que vigilar bien la dirección que va, no puede ir hacia abajo. Nos va a indicar por dónde la dirección, que la energía salga de forma correcta y entonces la enfermera circulante también irá confirmando que según están aplicando láser no muevan la vaina hacia abajo. Aquí vemos cómo sería cuando se está aplicando. Esto sería la pantalla de la consola. Vemos que estamos aplicando a 40 milijulios milímetro cuadrado, eso sería la energía y los pulsos que estamos dando por minuto. Empezamos normalmente por dosis muy bajitas y luego se podría llegar aumentando. La verdad que en nuestra experiencia pocas veces hemos subido mucho más. La vez que más hemos subido ha sido a 80 milijulios. Vemos que se está aplicando el láser porque además lo está poniendo y estamos con el cuadradito rojo. Y lo que vamos a estar confirmando también la enfermera circulante es que estamos hablando de un procedimiento en el que tenemos dos pedales, escopia y láser. Para prevenir complicaciones de que se hayan equivocado y hayan pisado sin querer el láser en vez de la escopia, en todo momento cuando no se esté utilizando la vaina láser tiene que estar en stand-by y nosotros seremos los que les demos el ok una vez que nos hayan pedido el láser de que pueden aplicar. Aquí vemos un vídeo, la imagen del tetrapolar, el eco y cómo está entrando la vaina, lo más radiopaco sería el estilete, cómo están tirando y ahí se desprende el electrodo. Perdón. Esto sería la vista de un eco intracardíaco. Y este es uno de los casos. Nos llega el paciente así, como veis se ven ya hasta las letras,
cómo queda cuando sale. Hacemos una cura cura con suero hipertónico cada 12 horas y cierre secundario. Y cómo queda después de las curas. Normalmente, desde quirófano sale con suero hipertónico, pero en la planta es verdad que actualmente están utilizando otro producto que añade en un pequeño porcentaje hipoclorito sódico. ¿Qué complicaciones tenemos? Bueno, como os podéis imaginar, muerte que es inferior a menos de un 1%, taponamiento, rotura, TEP, avulsión, rotura de grandes vasos, neumonía, insuficiencia renal, etcétera. ¿Y qué intervenciones vamos a tener? Como podéis observar todos, seguro que tenéis un montón de intervenciones y actividades que se nos ocurren, además de la instrumentista y circulante, el manejo del dolor, manejo de la arritmia, manejo de la parada, documentación, etcétera. Nosotros, si nos basamos en la NIC, no hemos incluido en nuestro protocolo ninguna intervención en el campo 7 de la familia, porque actualmente nosotros no tenemos contacto con ellos. Y un poquito hablaros de nuestra experiencia, que no solamente extraemos cables, marcapasos o dispositivos, enteros, sino muchas veces electrodos abandonados, que lo que más hemos explantado es un 72% de marcapasos, la mayoría un 70% bicamerales, el resto han sido tricamerales y el electrodo que hemos explantado más antiguo era de 30 años de fijación pasiva. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. La verdad es que una presentación muy interesante porque son procedimientos que cada vez hacemos más en nuestros laboratorios. Bueno, os presento ahora a la tercera ponente, que es Zuleika San Salvador Aswin, que viene del Hospital de Universidad de Marqués de Valdecilla de Santander. Es enfermera y logopeda y desde el 2014 trabaja en la unidad de arritmias y previamente en radiología intervencionista. Y nos va a hablar de la medicación en el laboratorio, protocolos. Bueno, pues buenas tardes. Por fin, después de 2 años, ya podemos volver a vernos las caras. Y, bueno, pues agradecer al comité organizador la posibilidad de participar en una mesa con un tema tan interesante como es el tema de la medicación en la sala de electrofisiología. Bueno, pues recordando, ¿vale? Es un tema que ha estado presente en muchos congresos previos, ¿vale? Y he expuesto pues, muy bien por mis compañeros previos. Unos se centraron más en los protocolos de administrar medicamentos, otros en los medicamentos que se utilizaban en cada procedimiento, ¿vale? Y entonces se me planteó a mí un dilema. ¿Cómo plantear hoy este tema? Y lo que he hecho ha sido un listado de 10 medicaciones, ¿vale? Unas las he incorporado por su uso frecuente, otras porque se han incorporado recientemente y otras porque hay nuevas recomendaciones en las guías, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Con el número 10 he metido, claro, los anestésicos locales, ¿vale? Por su uso tan frecuente. En mi sala, pues el más del 95% de las intervenciones se utilizan, ¿vale? Fundamentalmente utilizamos mepivacaína y lidocaína. La mepivacaína, sobre todo, pues en todo lo que es tema de implantes y exploraciones. Y la lidocaína más focalizado al tema de canalizaciones de arterias radiales y de disolver el propofol, ¿vale? Para que sea menos irritante en el territorio venoso. Importante que la absorción depende tanto de la dosis como de la concentración y de la vascularización del tejido cuando se administre. Por eso hay que tener en cuenta que en tejidos que estén inflamados o tejidos que estén infectados, toda su absorción va a ser menor. A tener en cuenta pues, en pacientes que vengan a la sala a realizarse un explante de un dispositivo porque esté infectado. Contar con eso, con que va a ser menor el efecto. Complicaciones sobre todo a nivel neurológico, ¿vale? Y sobre todo están descritas, sobre todo a la hora de pues, parestesias, ¿vale? O que la gente desorientación, causas de desorientación. Y sin más pasamos al 9, ¿vale? Anestesia general. Nosotros en nuestro centro tenemos la suerte de disponer de un anestesista, ¿vale? Que nos acompañan en todos los procedimientos complejos. Y a principio de año tuvieron una reunión, el equipo de anestesista y los electrofisiólogos, y llegaron a la conclusión de las ventajas que nos aportaba la anestesia general, ¿vale? Para la comodidad más del paciente, de cara a los anestesistas, porque veían que al hacer el ETE en la posición de decúbito, la vía aérea corría más riesgos, y de cara a los electrofisiólogos, pues de cara a disminuir, ¿vale? Disminuir la variabilidad de los movimientos a la hora de hacer los mapeos. Con el número 8 he metido un antiarrítmico, ¿vale? La procainamida. En mi unidad, sobre todo, se utiliza para el NTC, ya hace el Master Lab de las TVs, ¿vale? Para hacer los estudios y las ablaciones. Nosotros lo que hacemos es, bueno, ya sabéis, el vial que viene en 10 mililitros, ¿vale? Que equivale a 1 gramo de proca. Y lo que hacemos es extraer 1 mililitro, ¿vale? Y hacemos una dilución, un bolo, tanto puede ser con suero fisiológico o con suero glucosado al 5, y lo administramos en bolo de 10 mililitros, ¿vale? Y el resto del vial que nos ha quedado lo disolvemos en 100 y lo administramos
pasamos en bomba, a pasar en 30 minutos. La verdad que nos da muy buen resultado y que así también los evitamos el efecto el efecto que otras medicaciones generan, que genera taquicardias. Bueno, aquí la adrenalina, ¿vale? Entre los múltiples usos que tiene la adrenalina, bueno, me voy a focalizar en la adrenalina para el diagnóstico del síndrome de QT largo, ¿vale? Cuando existe sospecha, sobre todo el tipo 1. Saber que existen 2 protocolos, ¿vale? Que el primero consiste en una perfusión continua de adrenalina y que el segundo consiste primero en infundir un bolo con un bolo ajustado al peso del paciente y luego ya continúa con una perfusión continua. Que hay que tener mucho cuidado con esta medicación, ¿vale? Durante el embarazo, porque sí que se han descrito casos de anoxia fetal, y durante la lactancia, porque sí que se han descrito casos que sí que se secreta, ¿vale? En la leche materna. Entonces, a continuación, voy a pasar a enseñaros un caso que tuvimos en nuestra sala, ¿vale? Este es una paciente cocainómana, ¿vale? Que acude a nuestro centro, bueno, que la llevaron los servicios de urgencias por un síncope, y al observarse el electro sí que se observa en el intervalo que no es normal, ¿vale? Se observa alguna anomalía. Entonces, lo que hicimos fue administrar, ¿vale? Y entonces aquí el efecto, para que sea positivo el test, se tiene que observar lo que se observa en la diapositiva, ¿vale? Que a dosis pequeñas de adrenalina lo que se observa es cómo se va alargando el QT, ¿vale? O sea, esto es un QT positivo. Bueno, la adenosina. La adenosina la he incorporado con el número 6 por las nuevas guías que surgieron en el 2019, ¿vale? De la Asociación Europea de Cardiología, referentes al tratamiento de las taquicardias supraventriculares, ¿vale? Destacar las 2 grandes, yo creo, diferencias que ha habido es que el intervalo, la secuencia de intervalo ha variado, ¿vale? Antes era 6-12-12, ahora ha pasado a ser 6-12-18, y que así como otras veces contraindicaban totalmente su uso en pacientes que fuesen asmáticos por el riesgo de broncoespasmo que podía generar, ahora han dicho que realmente solo hay reportados casos que se produce broncoespasmo cuando la adenosina es vía inhalatoria, ¿vale? Que por vía endovenosa hasta ahora no hay casos, pero que si no obstante queréis seguir estando tranquilos con su uso, pues usar verapamilo, que produce el mismo efecto. Y luego también en la guía incorporaron esta tabla, ¿vale? De las posibles respuestas cuando se administra adenosina. Y aquí os voy a poner pues 2 casos de nuestra sala, ¿vale? Aquí, importante, la adenosina crea muchísimo disconfort en los pacientes, ¿vale? Entonces, sí es verdad que hay que informarles, decirles que va a ser durante un breve periodo de tiempo, ¿vale? Y bueno, y decirles pues más o menos las sensaciones que van a notar, ¿vale? En mi sala sí es verdad que como viene mucho paciente que ya se le ha puesto, vienen urgencias, vienen las ambulancias, ellos sí que te lo describen, ¿vale? Te lo describen como un calor súper intenso que le sube desde abajo hasta la cara y que es como una sensación de que te vas, pero que luego vuelves, ¿vale? Sí que es curioso, pero la verdad que la mayoría lo describen así. Y lo más normal es que pase esto, pero también hay ciertas veces que al administrarlo, ¿vale? Hacen como una pequeña racha de TVs, ¿vale? Están autolimitadas y enseguida el paciente recupera el ritmo sinusal, ¿vale? O sea, no hay que hacer nada, solo esperar. Con el tema 5, como no, he incluido la fricainamida, ¿vale? La fricainida sí que es verdad que hay, bueno, centrados en el síndrome de Brugada, ¿vale? Sí es verdad que hay un fármaco que todos conocemos que es muchísimo más sensible y específico, pero yo en mi entorno no le conseguimos, ¿vale? Nosotros lo hacemos con fricainida. Y como veis, la especificidad es bastante más baja, pero bueno, es de lo que disponemos, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo, os voy a presentar un caso, ¿vale? Esto es una muerte súbita, ¿vale? Recuperada, que cuando llega a la unidad coronaria, como veis, el electro es básicamente normal, pero sí que en la monitorización que le hicieron, cuando llegaron los equipos de reanimación allí, sí que se observa, ¿vale? Una pequeña elevación, ¿vale? Entonces, nos decidimos a hacer el test y realmente, pues como podéis ver, fue positivo. Con el número 4, ¿vale? El cloruro de calcio. Es porque a quién no le ha pasado, ¿vale? Que alguna vez citáis a un paciente, ¿vale? Que tiene pues extrasístoles ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho, le monitorizáis y se observa que no existe ningún extrasístole, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es administrar cloruro de calcio, ¿vale? Por el efecto fisiológico que tiene este tipo de taquicardias, ¿vale? Este tipo de extrasístoles, que consiste en eso, un aumento del calcio intracelular, ¿vale? Entonces, pues a nosotros la verdad que también que nos está dando muy buen resultado, saber que tiene un efecto antagónico, ¿vale? Que es el magnesio y que ya estaba descrito, ya ha figurado en bastantes estudios, ya desde el 2014, como que se usaba en varias salas. Con el número 3, ¿vale? Voy a meter, he metido a la anticoagulación, ¿vale? Por las nuevas guías que han surgido del 2020, lo mismo, de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿vale? En esta sí que el gran cambio que ha habido respecto a la anticoagulación, ¿vale? De la FDA, es que con la recomendación 1A nos dicen que los pacientes que estén previamente anticoagulados, que no hay que
que no hay que suspender la anticoagulación previa, ¿vale? Nosotros lo hemos empezado a hacer desde hace 2 meses, ¿vale? Se informó pues tanto al servicio de anestesia, porque estos pacientes pasan por la consulta de anestesia, como a las unidades de hospitalización, que a partir de ahora, pues eso, no había que suspender la anticoagulación. Y sí es verdad que en un principio surgieron varias dudas, ¿vale? Porque es verdad que esto rompe con todo lo anterior, que era suspender la anticoagulación. Entonces, al principio tuvimos un poquillo ahí de discordancia, que lo arreglamos llamando el día antes a las unidades, ¿vale? Para recordarlo, y a día de hoy ya funciona estupendamente. Y con el número 2 he metido, pues eso, a la última incorporación, ¿vale? En la sala de electrofisiología. Sí es verdad que viene estudiándose ya desde hace más de 14 años, ¿vale? El posible uso de la alcoholización venosa, ¿vale? Como complemento o como ayuda para las ablaciones tanto de TV como de FA. Ya nos pasamos a contar la experiencia del MISALA, ¿vale? En MISALA hasta ahora hemos realizado 4 procedimientos, ¿vale? 4 ablaciones, 2 de TV y 2 de FA. Entonces voy a empezar a explicaros la alcoholización de TV, ¿vale? Hay ciertas TVs que se producen, ¿vale? En la región endocárdica, que entonces, pues nada, el acceso es endocárdico, otras epicárdico y el acceso es epicárdico, pero sí es verdad que hay una gran mayoría que se encuentran dentro del miocardio, ¿vale? Y como ya sabéis que la lesión no puede ser transmural, pues ahí es donde están, según este artículo ya descrito, el mayor número de tasa de fallo de las ablaciones, ¿vale? Por la localización en la que se encuentran. Bueno, pues voy a pasar primero nuestra experiencia en TV, ¿vale? A través de una punción femoral, ¿vale? Nosotros lo hacemos femoral, pasamos una vaina deflectable, ¿vale? Y a través de ella metemos el catéter en lima, ¿vale? A través del lima nosotros metemos la Vision Wire. Esta guía lo que tiene es un electrodo en la punta y entonces a través de eso tiene 2 ventajas, ¿vale? Porque por una parte conseguimos tener una derivación monopolar y por la otra conseguimos hacer pace mapping. Entonces, a través del pace mapping sí que veis que se ha conseguido una morfología prácticamente igual que la TV clínica del paciente, ¿vale? Entonces, aquí con esto ya tenemos localizada la zona a la que hay que ir a alcoholizar. Luego, pues nada, aquí vamos viendo todo el procedimiento, ¿vale? Cómo se incorpora el balón, cómo dilatamos, ¿vale? Y una vez que está dilatado, cómo incorporamos el alcohol. El alcohol nosotros lo que hacemos son 3 inyecciones de 3 mililitros cada una, ¿vale? A bolo lento, esperamos un poquito y volvemos a administrar otros 3 mililitros. Y al final lo que veis es el tatuaje que deja en la vena, ¿vale? Ese es el tatuaje. Y igualmente se puede hacer con la FA, ¿vale? Es el mismo procedimiento más o menos, extrapolable, salvo que en la FA lo que nos centramos es en la vena de Marshall, ¿vale? Esta es la imagen que queda en el navegador, ¿vale? Que como veis, bueno, pues parte del istmo y de las izquierdas ya quedan, y luego sería simplemente pasar a ablacionar la parte que queda, con potenciales. Y luego ya, por supuesto, por la estrella del laboratorio. Bueno, pues todos los usos que he especificado ahí, que están puestos ahí, ¿vale? Por todas las veces que en la sala nos ha ayudado, ¿vale? Nos ha ayudado a inducir arritmias, a inducir taquicardias para poderlas mapear y tratar. Por todas las veces que vienen esos pacientes a hacerse recambios, que son pacientes dependientes, y conseguimos sacarles el ritmo suficiente para hacer el recambio sin tenerles que poner un marcapasos provisional, ¿vale? Por todo eso, por todo lo que veis ahí y por todas las veces que nos ayuda en los bloqueos completos, en bloqueos de segundo grado, por todo eso soy su fan número 1. Y ya para acabar, pues nada, ya sé que esta charla, bueno, pues quería dejarla en mi dirección, ¿vale? Del HOSPI para dejar esta charla abierta. Sé que hay gente que no se ha podido quedar, entonces, bueno, pues para irla complementando entre todos, ¿vale? Porque luego no sé cuánto tiempo nos quedará para la discusión. Y bueno, y nada más, pues a todos simplemente gracias. Muchas gracias, Zuleika, que es una exposición, la verdad, muy práctica para nuestro día a día. Ahora os presento a Isaac Moll Adrián, que trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y es enfermero de hemodinámica y electrofisiología pediátrica en dicho hospital. Realiza consulta de seguimiento de dispositivos cardíacos en pediatría. También es enfermero de electrofisiología en la Clínica Tecnon de Barcelona y actualmente es presidente de la AEC. Gracias. Todo eso. Gracias por la presentación, gracias al comité por haberme invitado y gracias especialmente a Susana por acordarse siempre de mí. Tengo que poner yo la presentación. Ana. Procedimientos en niños, ¿cómo debemos actuar? Ha dicho tantas cosas, ¿no? Pues eso, procedimientos en niños, ¿cómo debemos actuar? Ya lo ha dicho, yo me dedico básicamente a la hemodinámica, a la electrofisiología pediátrica y soy un enamorado de ello. Intentaré resumir en este tiempo el manejo que hacemos nosotros para... Me he limitado solo a las ablaciones,
porque procedimientos en niños hacemos muchos, pero para concretar con el tiempo, pues a las ablaciones. Os quiero presentar este documento, ya tiene unos años, pero es un documento de consenso europeo que se llegó para el tratamiento farmacológico y no farmacológico de las arritmias pediátricas, porque no había nada publicado. En ese documento encontramos que hace referencia a las ablaciones en niños y concretamente nos dice que este tipo de ablaciones deben realizarlas electrofisiólogos pediátricos o electrofisiólogos de adultos conjuntamente con cardiólogos pediátricos y sobre todo deben realizarse en centros altamente especializados donde dispongan de cirugía cardíaca pediátrica, de intensivos pediátricos y de un staff de enfermería especializado, aunque no exista, bueno, la especialización de pediatría sí, pero la de cardiología no, en el manejo de este tipo de pacientes. En cuanto a la sedación, hace referencia a la sedación, sabemos que en algunos laboratorios de adultos para hacer ablaciones tipo taquicardias intranodales o vías accesorias únicamente se administra un poquito de midazolam, lo habitual, te suelen decir los electrofisiólogos cuando te dicen que lo administres. En niños vamos un poquito más allá. Ellos recomiendan que se hagan sedaciones conscientes o sedaciones profundas en niños más grandes. Lo hacemos combinando midazolam, fenta. Algunos centros utilizan la ketamina, aunque a nosotros no nos gusta mucho, pero la verdad es que es muy estable a nivel cardiovascular. Y propofol, teniendo en cuenta que nos va a deprimir un poco el miocardio. Y se dejaron, a mi modo de ver, el sevofluorano. El sevofluorano es el gas anestésico que más se utiliza en todo el mundo y más se utiliza en pediatría. En cuanto a la anestesia general, nos limitamos en mi centro únicamente a hacer niños cuando pesan menos de 10 kilos. A partir de 10 kilos solemos hacer sedaciones conscientes con unas gafas nasales. En el consenso europeo ellos recomiendan que niños que con edades inferiores a 10-12 años se hagan con anestesia general, pero la verdad que en nuestro entorno salen muy contentos los pacientes sin anestesia general. En cuanto al catéter de ablación, también recomiendan utilizar catéteres de perfil más bajo, como catéteres de 5 frames, siempre que se pueda utilizar un único catéter diagnóstico, no utilizar como vemos en algunos adultos, ¿no?, que se cogen catéteres y se colocan en GIS, en aurícula derecha alta, en serocoronario, en ventrículo derecho. Nosotros únicamente utilizamos un catéter que vamos moviendo. Recomiendan también que se reduzca la temperatura y la potencia y el tiempo de aplicación de radiofrecuencia y también recomiendan que se utilice más la radiofrecuencia que la crioablación, pero únicamente por el material del catéter. El catéter de crioablación focal es bastante más rígido que el de radiofrecuencia. Cuando hablamos de paciente pediátrico nos encontramos con un abanico muy grande, ¿no?, porque es pediátrico el recién nacido, el prematuro, el lactante y el adolescente de 17 años que mide 2 metros y pesa 110 kilos. Con lo cual tenemos un abanico y nos tenemos que adaptar a muchos pesos y muchas necesidades. Y es que son pacientes especiales y tienen unas necesidades especiales. En cuanto a la característica de pacientes, he intentado ver en nuestra serie cómo son. Mayormente tratamos a niños de unos 11 años, veis que, ¿no?, en la media es de 11 años, aunque tenemos una serie bastante grande de niños bastante pequeños. El peso medio es de 39 kilos, de 25 a 50 kilos. De menos de 15 kilos hemos hecho un 12% de nuestros pacientes, hemos hecho unos 2.500 casos de ablación pediátrica. En cuanto a sexos, vemos que predomina más el sexo masculino que el femenino, y en cuanto de estos 2.500, más de 2.500 pacientes, tienen casi un 5% tienen una cardiopatía subyacente. De esta cardiopatía, la inmensa mayoría son cardiopatías simples, como una comunicación interauricular, un ducto cerrado, una comunicación interventricular, pero tenemos un 1.2 de pacientes con cardiopatías complejas. En cuanto a los síntomas que nos refieren, vemos que la mayoría nos refieren que tienen palpitaciones. A mí esto me sorprende, porque o sea, me resulta muy curioso que un niño diga palpitación. No sé cómo lo pueden decir, pero bueno, el síntoma que más prevalece es las palpitaciones, seguido de taquicardias. Esto sí que te lo identifica muy bien. Además, tú le dices, ¿pero qué es? Pum, 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 o pum, 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 pum. Y te dicen pum, 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 me lo noto aquí. Síncope, un 3%, dolor torácico. Los niños también se quejan muchas veces de dolor en el pecho cuando es una taquicardia o cuando les cuesta respirar, siempre es dolor en el pecho. No saben identificar muy bien la sintomatología. Y disnea la vemos raramente. De este tipo de pacientes con cardiopatía nos podemos encontrar cardiopatías simples
pero que han tenido que entrar en cirugía extracorpórea, con lo cual tenemos una cicatriz de atriotomía en la aurícula derecha y es muy importante conocer la anatomía antes y después de la cirugía. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos, por ejemplo, con un niño operado de una tetralogía de Fallot, donde se le ha tenido que hacer una atriotomía para entrar a través de la tricúspide al ventrículo derecho, donde lleva un parche en la CIV, donde lleva un parche en el tronco de la arteria pulmonar y todo esto evidentemente es un sustrato maravilloso para generar arritmias. Podemos encontrar también pacientes que son operados de una transposición de grandes arterias, que simplemente lo que se hace es hacer un switch, invertir la aorta y la pulmonar, o pacientes que tienen transposiciones anatómicamente corregidas, que lo que se hace es una cirugía muy compleja que consiste en derivar la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo y por detrás la aurícula izquierda hacia el ventrículo derecho. Con lo cual, ahí tenemos un mogollón de parches dentro de las aurículas, un mogollón de suturas que nos generan sustratos arrítmicos. Este tipo de cardiopatías, para hacer ablación, evidentemente nos apoyamos de navegadores porque encontrar sustratos en switch auricular donde tienes estos túneles dentro de las aurículas es muy complejo haciéndolo con un catéter con electrofisiología clásica. Esto es un ejemplo de una taquicardia de un postoperado, donde le administramos adenosina y vemos claramente que es un flúter alrededor de la cicatriz y lo que hacemos es ir con un único catéter, ¿veis? Quizá no se ve muy bien en la imagen, esto es una imagen antigua, del laboratorio antiguo, pero veis el tamaño del corazón, ¿no?, en relación a los electrodos. Vamos con un único catéter, lo que hacemos es seguir esta línea de la atriotomía del cirujano. La verdad es que últimamente tenemos menos flúter de atriotomías porque el cirujano llega a límites anatómicos. Si llegas a la cava superior e inferior, la sutura, ahí no puede ejercer ningún circuito macroreentrante, pero si no, acabamos la cicatriz nosotros con un catéter. En cuanto a las indicaciones de ablación en pediatría, tenemos la primera, las taquicardias incesantes, no lo vemos muy frecuente, pero sí que tenemos niños que están en taquicardia que no ceden a pesar de fármacos y suelen ser niños con taquicardias tipo Kummel, que no veis mucho en adultos, pero sí que vemos, no veis porque las ablacionamos, son este tipo de taquicardias que son vías accesorias que conducen decremental, lentas, son taquicardias lentas, porque un adulto ir a 120 siempre pues llama la atención, pero un lactante ir a 120 al pediatra no le llama la atención cuando la ausculta. Además tiene un RP muy largo, que puede ser, que pues, parece que es sinusal, ¿no?, pero vemos estas P's negativas típicas en cara inferior y estos son importantes ablacionarlos para evitar la taquicardiomiopatía. También ablacionamos a aquellos pacientes que tienen arritmias no controladas con fármacos, con 1 o 2 fármacos, a partir de 2 fármacos, si no lo controlamos, indicamos ablación. Aquellos que tienen riesgo de hacer una taquicardiomiopatía o cuando ya tienen más de 25 kilos, porque no nos gusta tener medicados tampoco los pacientes durante toda la vida. En cuanto a los sustratos más habituales en pediatría, vemos que tenemos el más común, el Wolff, Parkinson White, ¿no?, seguido de las taquicardias intranodales, más típicas en niñas, de las vías accesorias y luego tenemos algún tipo de vías especiales como la vía de Kummel o de Mannheim, que son decrementales y son más dificultosos de diagnosticar. En cuanto al acceso vascular, nosotros siempre vamos por acceso venoso, femoral, también arterial femoral para ablaciones izquierdas porque vamos retroaórticos, casi nunca hacemos punciones transeptales. En vías izquierdas tenemos la ventaja que los lactantes habitualmente tienen el foramen oval permeable entre las dos aurículas y empujando un poco con el catéter podemos pasar al lado izquierdo y lo heparinizamos, evidentemente. En algunas ocasiones debemos ir por vía yugular, en algunas vías anteroseptales para estabilidad, para tener más estabilidad y ya os he dicho, transeptal hacemos poco, habitualmente vamos retroaórtico. Y cuando son niños muy pequeños, prematuros o neonatos, lo que hacemos para hacer el acceso es pinchamos la femoral con un angiocatéter del 24, de los amarillos, pasamos una guía hidrofílica de 0,18 y a partir de ahí hacemos intercambio con angiocatéteres con abocats más gordos hasta que podemos pasar la guía del introductor 4 French y a partir de aquí lo intercambiamos por el introductor que necesitemos. En cuanto a la hemostasia, no utilizamos ningún sistema de cierre comercializado, ni ningún tipo de punto en 8, lo que hacemos es compresión manual y apósito compresivo. En cuanto a los resultados,
esta es nuestra serie, de estos 2.500 procedimientos, en un 80 y casi un 85% lo hemos hecho con un único catéter, 2 catéteres en el 12% y 3 catéteres, que esto lo he visto yo 2 veces creo, en el 2%. Utilizamos casi siempre catéteres irrigados. En cuanto a tiempos de procedimiento, veis que son tiempos relativamente cortos, ¿no? De piel a piel 30 minutos de media, tiempos de fluoroscopia de 8 minutos y en cuanto a la radiofrecuencia, pues temperaturas de 45, potencias de 40 vatios y aplicaciones, la media son 5 aplicaciones. En cuanto a la técnica de catéter único, lo hacemos siempre que podemos en pacientes de bajo peso, lactantes neonatos o inferior a 10 kilos y siempre que se puede con seguridad, por ejemplo en el Wolf Parkinson White. Nunca lo haríamos en una taquicardia intranodal donde debes tener la aurícula monitorizado constantemente. Aquí veis un ejemplo, esto es un Wolf Parkinson White, ¿no? En el primer latido tenemos un cursor puesto en el inicio de la delta y vemos en la señal del catéter de ablación que tiene fusión de la señal auricular y ventricular, ¿no? Potencial de vía, aplicamos radiofrecuencia y se separan, ¿no? Bloqueando esta vía de conducción. En cuanto a las complicaciones, estas son las complicaciones publicadas en el Registro Nacional. Vemos que casi todas las complicaciones, la inmensa mayoría, son en sustratos muy complejos, como las TVs o las fibrilaciones auriculares, evidentemente porque las técnicas son mucho más complejas. De estos 309 reportes de complicaciones de este último año, vemos que las más comunes son las vasculares, un 32%, el seguido del derrame y del bloqueo AV. Por eso también la importancia de utilizar el menor número de introductores posible para evitar las complicaciones vasculares. Nuestras complicaciones de estos 2.500 pacientes. Tenemos una trombosis venosa. A partir de ahí entendimos que debíamos colocar el menor número posible de introductores. Tenemos 2 insuficiencias mitrales, una con tratamiento farmacológico y otro que precisó cirugía cardíaca, 2 bloqueos AVs y por eso aceptamos más recurrencias a pesar de tener que volver a hacer el procedimiento antes de dejar un niño con un bloqueo AV y tener que implantar un marcapasos a un niño de 5 años que sabemos que hasta los 80, 90 recibirá muchos recambios. Tuvimos un caso de hipervolemia cuando aún no teníamos la bomba que conmutaba con catéteres irrigados, que se puso muy inestable. Y tuvimos un caso de una perforación cardíaca en un lactante de 25 días, que era una vía izquierda, que únicamente con el manejo, con la flexión del catéter, desgarró toda la orejuela izquierda y lamentablemente falleció. De ahí aprendimos también que tenemos que ser muy conscientes de que el material que tenemos es material de adultos. Y estamos tratando corazones muy pequeños. Y es que hay algunos hándicaps en pediatría, ¿no? Esto es cuando vemos, ¿es vena o arteria? Pisamos la escopia, vemos todo el niño debajo del rayo. Y es que en algunas ocasiones el tamaño sí que importa y en esto sí que importa. ¿Qué modificaciones hemos hecho? Lo que os he explicado, menos accesos posibles, menor calibre del catéter permitido y menor número de catéteres, siempre con seguridad. En cuanto a radiofrecuencia, tenemos catéteres de 5 frames de Abbott y irrigados de Biosense, que es lo que utilizamos en nuestro entorno. Y la crioablación no la utilizamos mucho, por lo que he dicho, por la rigidez del catéter. Sí que lo hacemos en algunos casos por la estabilidad que te permite cuando tienes la punta congelada. Os quiero presentar también este caso, es un caso del 2002, es un récord del mundo, se ablació este niño de 32 semanas de gestación, de 1.540 gramos, una vía izquierda que estaba en taquicardia incesante, que le había producido una insuficiencia cardíaca y estaba en situación de hidrops y fue súper bien. Este niño tiene ahora, pues mira, del 2002 estamos 22, imaginad. Está la mar de bien. Y este es otro niño que yo estuve en él, el 2019, otro récord, nos superamos, un neonato 28 semanas, 1.280 gramos, con una vía también izquierda, en taquicardia incesante, en situación de insuficiencia cardíaca, estaba muy mal, con drogas vasoactivas, le hicimos la ablación, aquí veis el registro con un único catéter, evidentemente, ¿no? En taquicardia, pasa la taquicardia, cede, pasa ritmo sinusal, y esto es el seguimiento en consulta, que le hicimos un registro con una LifeCore, ¿no? Del niño, está súper bien. Y es que ya he dicho que son pacientes especiales con necesidades especiales y tenemos que ir más allá. Estamos en un ambiente, y acabo, súper tecnológico y debemos intentar, en la medida de lo posible, hacer
que viva este procedimiento de una forma menos traumática posible. Y con ello nos intentamos hacer técnicas de distracción, poniendo los dibujos que les gusta en la tele, les preguntamos qué música quiere. Este niño era un niño rockero que quiso Kiss, habitualmente nos dicen reggaetón. Para intentar que vivan de la mejor manera el procedimiento, y al finalizar les entregamos un certificado de valentía para que lo puedan llevar al colegio. Y en cuanto a conclusiones, decir que la evaluación de taquicardias es efectiva en el neonato, lactante y niño siempre que se realice en centros altamente especializados y con todos los recursos que he comentado: cirugía cardíaca, UCI pediátrica, UCI neonatal, perfusión, ECMO, etcétera. Que la falta de material específico para tratar este tipo de pacientes puede hacer que los procedimientos sean mucho más complejos, que la técnica de catéter único ha demostrado ser efectiva y disminuye las complicaciones, al menos en pediatría, y que los niños no son adultos pequeños, son pacientes especiales, con necesidades especiales, y tenemos la obligación, nosotros como enfermeras, de hacerles vivir el procedimiento de la mejor forma posible y menos agresiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, por tu excelente presentación. Y ahora vamos a abrir ya el turno de preguntas, si os parece. A ver si la sala se anima. Y si no, para que os animéis, empezamos nosotros a hacer las preguntas. ¿Si os parece? Bueno, pues le voy a hacer una pregunta a Alba. Ella nos ha dicho que recientemente habéis empezado a hacer procedimientos con anestesia. Entonces, que nos explique un poco cómo ha sido esa adaptación y todo el proceso un poco. Hola. Sí. Bueno, pues la adaptación no ha sido difícil precisamente porque todas las enfermeras que estamos en electrofisio formamos parte previamente de unidades de cuidados intensivos. Entonces, a nivel de técnicas, sí que es cierto que la intubación y todo esto lo llevábamos bastante controlado. Lo que sí que ha requerido es un mayor tiempo de preparación del paciente, que esto a veces al operador le pone un poquito nervioso. Entonces, estamos pues en el camino de buscar la optimización temporal, pero la realidad es una, y es que tener un anestesista en la sala es una garantía de seguridad. No sé si estáis de acuerdo conmigo. No solo porque te controla al paciente a nivel respiratorio, vía aérea permeable en cualquier circunstancia, no solo porque te controla al paciente a nivel hemodinámico, sino porque se presenta una complicación y hay alguien que tiene claro lo que hay que hacer, y las órdenes precisamente hacia enfermería son claras y concisas. Entonces, es garantía de seguridad y muchas veces garantía de éxito ante complicaciones. Y la verdad es que es un gusto trabajar con ellos. Sí, sí. ¿Y hacéis ya todos los procedimientos con anestesia? No. Cuando realmente disponía de poco tiempo para ponerme a especificar mucho en cada tipo de ablación, entonces lo he hecho a modo general. Lo que se hace sí o sí con anestesia general son FAs y TVs. Y extras procuramos también. Inicialmente las extras lo que hacen es dejarlos con sedación ligera moderada hasta que se demuestre que la extra existe y que es ablacionable, y en ese momento hacemos igual una intubación rápida o una mascarilla laringea. Pero, no obstante, todo lo que me refería de sondaje vesical y demás es dirigido al paciente que va a estar anestesiado durante 4, 5, 6, 7, o si acaba siendo un procedimiento que acaba en ECMO, 2 días. Entonces, prevenimos ya el tema del globo vesical con la sonda vesical, prevenimos el aspecto de la monitorización continua de tensión poniendo ya una arteria radial, y casi siempre no solo utilizamos el acceso venoso que nos viene dado por las compañeras de hospitalización o de unidades de corta estancia, sino que canalizamos alguno más en función del caso y de lo que se prevea con el paciente. La verdad es que es muy parecido a como lo hacemos nosotros. Vamos, según estás explicando, muy parecido a como lo hacemos nosotros. Así que, ¿alguien se anima? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte algo, ya siguiendo contigo. Ya luego acabamos. A ver, en cuanto a la movilización precoz, bueno,
Tú has hablado de que se hace reposo de 24 horas. Sí. No, y el planteamiento de hacer movilizaciones precoces, porque bueno, es un tema que la verdad es que yo también hemos empezado una experiencia y los movemos a las 4 horas. Y se dan altas precoces en el mismo día. No sé qué experiencia tenéis en este tema, pero la verdad es que yo animo mucho porque para el paciente es una mejoría muy importante. Yo sinceramente creo que aquí podríamos abrir debate. Nuestro centro es muy conservador y sí que es cierto que solo las personas que acaban saliendo de la sala que no se les ha hecho ningún tipo de ablación por X motivo, por cercanía a GIS o a cualquier estructura que solo estábamos con Scopia y estaba muy cerca y no me fío y por seguridad vamos a hacerlo otro día con navegador o demás. O sea, solo en situaciones en las que al final no se ablaciona, somos capaces de iniciar esta deambulación precoz o esta movilización precoz de la que me hablas. Por lo tanto, nosotros somos muy conservadores. ¿Qué pasa con el resto de centros? ¿Movilizáis a los pacientes a cuántas horas del fin del procedimiento? Hola, perdón. En nuestro centro, el Hospital Clínic de Barcelona, hay una persona que se está encargando de hacer el seguimiento de estos pacientes. Primero, el paciente se decide si puede ser candidato. Igualmente, en el mismo día, puede ser que por el caso, tal y como haya ido, se decida que no y se tenga que quedar, que genera un poco de controversia a la hora de buscar camas, ¿no? Ahí estamos, en ese juego. Pero sí que se pueden ir el mismo día, tienen la enfermera de contacto que al día siguiente va a hablar con ellos. Y de momento la cosa va con bastante éxito y todos éramos de cómo se va a ir, ¿no? Lo primero que uno piensa es se le ponen los pelos de punta, ¿no? por el procedimiento en sí. Son muchos años de tradición, ¿no? Sí. Del reposo absoluto. Sí. Seguramente un poco por hemodinámica, ¿no? Parecido por hemodinámica y se hacían cosas bastante similares. Pero vamos, y el tema del apósito compresivo también ha evolucionado mucho, ¿no? Con los puntos en 8, que también la verdad es que van francamente muy bien. Y las suturas intravasculares. Eso iba a comentar. Nosotros, por ejemplo, no hemos utilizado nunca ProGlide. Yo lo conozco, ProGlide, ProStar, Angiosil de hemodinámica y los utilizo en mi día a día. Pero justamente, no sé si lo comentaba hoy o ayer con las compañeras que están aquí, que podríamos utilizarlo también en accesos venosos y es una garantía de movilización precoz segura. O sea, La FCA se utiliza. Se utiliza. Sí. Además, son 2 horas, nos han informado aquí en los stands, 2 horas de reposo solo. Nosotros habitualmente dejamos más horas de reposo, pero el punto en 8 de las FA sí se está utilizando en nuestro caso. De hecho, prácticamente en todos los pacientes que se hacen procedimiento con el paciente anticoagulado. Pero, ¿cerráis la vena con ProGlide antes también? No. Yo me refiero a utilizar dispositivos de cierre percutáneo, tipo colágeno o de hilo, que sería ProGlide o ProStar. ¿En vuestros centros utilizáis este tipo de cierres? Es que en realidad yo los utilizo en hemodinámica y veo las dos caras de la moneda y disminuyen mucho la tasa de... O sea, hablo sin hacer ningún tipo de estudio, pero a nivel de piel no tenemos ninguna presencia de lesiones de la piel por el apósito, no necesita compresivo, no se tiene que comprimir en ninguna circunstancia, solo bajo sangrado y tiene que ser muy activo y realmente disminuye mucho el tiempo de movilización del paciente, o sea, la espera se reduce muchísimo. O sea, que yo creo que de cara a un futuro es planteable para todos los que estamos aquí utilizar este tipo de dispositivos o los cierres en 8 incluso, claro. Yo creo que es un problema también de formación, ¿no? Sí. Porque, claro, los hemodinamistas al tratar con arterias se han visto obligados a utilizarlo, ¿no? Nosotros, con el tema de las venas, pues nos es más fácil. Pero realmente en las arterias vale la pena, un programa un poco de formación, pero bueno, eso ya es un tema de ellos. Pero bueno, desde luego para el paciente, lo que dices tú, es impresionante el cambio, sí. ¿Hay preguntas de la audiencia?
Perdón, no es una pregunta, es simplemente aclarar lo del cierre venoso con los sistemas. Nosotros, como los médicos responsables, intentamos incluir esos sistemas de cierre venoso, pero Dirección Económica no lo permitió. ¿Vale? Hemodinámica lo tiene totalmente aceptado porque son procedimientos habituales en las arterias, con lo cual nadie discute incrementar ese gasto. Para nosotros, que no está acostumbrado, si tú te pones a hacer con cierre venoso, como el ProGlide, todos los procedimientos incrementan la factura anual y por eso lo han negado. Incluso los angiosil, que son mucho más baratos, se pueden hacer el cierre venoso, pero ahí está off-label, eso no está aceptado realmente. Con lo cual lo puedes hacer y lo hemos hecho en casos muy concretos, sobre todo en familiares de médicos, pero no es algo aceptado. Familiares de jefes de hemodinámica, ¿eh? Ahí hay otra pregunta. Hola, yo quería hacer una pregunta a Isaac. Claro, viendo la imagen, que estamos acostumbrados a los adultos, que ya a veces nos cuesta con sistemas de navegación poner parches, ¿utilizáis algo especial si hacéis con sistema de navegación o cómo le pones? Entiendo que si es un niño de 16 años y es grande, bien, pero en esas criaturitas, ¿cómo os lo manejáis? Los parches del navegador. Claro, es que ya empezamos con el parche de radiofrecuencia de dispersión, que es toda la espalda del niño. Entonces, cuando son, la verdad, que navegadores de niños muy pequeños, no hemos hecho. Hemos hecho niños de, pues que a veces también digo muy pequeños y luego digo 5 años, que para mí ya es grande. La gente dice, hombre, es muy pequeño. Lo haces como puedes. Siempre tienes el técnico detrás, no, tan junto no. Y tienes que decir, no, es que tienen que ir los 3 delante, más las 12 derivaciones, más los de anestesia, más la radiofrecuencia, es que es lo que hay. Lo hacemos como podemos. Ya te digo, niños muy pequeños, nosotros no hemos hecho navegador. Pero niños de a partir de 5 años, sí. Siempre eso, luchando un poco con el ingeniero que te va a decir que está muy cerca, pero bueno, que entren en sala y cuando lo ven, ya está. No hay... No, ni de navegación ni de no navegación. Utilizamos catéter irrigado 7 frames para un lactante de 15 días de vida, por ejemplo. O un therapy 5 frames. No hay nada de pediátrico. Hola. Bueno, primero de todo, felicitar a las 4 ponencias que me han gustado mucho, muy interesantes y aunque han sido muy variables, pues enhorabuena porque muy interesantes y muy bien explicadas. Y yo quería preguntar a María José el tema de la extracción de catéter, si tenéis cerca los cirujanos cardíacos, si operáis en el laboratorio de electrofisio o en quirófano, porque nuestro hospital está como a 500 metros o más el quirófano de los cirujanos y, bueno, directamente hacen todas las extracciones en su quirófano y era para ver cómo organizabais vosotros el tema de la gestión esta, si en el caso que se complicara. Hola, bueno, nosotros, lo primero, hay bibliografía que dice que se puede hacer tanto en el laboratorio como en el quirófano. Nosotros lo hemos hecho tanto en el laboratorio como en el quirófano. La gran diferencia principal que tenemos es que el quirófano es 3 veces el tamaño de nuestra sala de laboratorio de electrofisiología, donde hay 1000 trastos con todo mi respeto, pero entre la máquina, respirador, pim pam pum, no te puedes mover. Y nosotros trabajamos directamente, estamos coordinados los médicos, cardiología, los electrofisiólogos y cirugía cardíaca. Entonces, tenemos el cirujano en la sala. Tenemos preparado un sistema ECMO, en caso de hecatombe, de que no estuviese el quirófano disponible de cirugía cardíaca y avisados de todas maneras en el quirófano para una posible extracorpórea. Pero, en principio, intentamos cubrirlo de esa manera.
pero es que tenemos al cirujano con nosotros, entonces también te da mucha seguridad hacerlo conjunto. Así que no sé si... De complicaciones, no sé si lo has dicho, pero no... Bueno, te hablo un poquito de bibliografía, porque la verdad que me he centrado un poquito más en la experiencia que tenemos últimamente con la extracción de vaina láser. La estadística no te puedo decir la estadística de toda la experiencia que tenemos en el hospital de extracción, pero la experiencia que tenemos con el dispositivo láser que llevamos desde enero, la muestra que llevamos son 23 pacientes, complicaciones mayores como tal, por suerte no hemos tenido y espero seguir teniendo esa suerte. Sí que hemos tenido quizá en algún explante fibrilaciones ventriculares, alguna elevación del ST, pero todos en tal caso complicaciones menores que se han intentado, ya digo, minimizar los riesgos porque la punción se hace coguiada en todo momento. Si no hemos podido no se ha podido realizar al paciente el eco transesofágico que está controlado todo el rato por otro cardiólogo, se hace eco intracardíaco. Entonces, por suerte, de momento, en estas no. Es verdad que la experiencia nos dice que sí que hay y, por desgracia, la estadística se cumple y en algún momento lo tendremos. En cuanto a los protocolos de transfusión masiva, ¿tenéis protocolos incorporados para los problemas de perforaciones que necesitas transfusión masiva? ¿Crees que es necesario? Pues la verdad que de momento hemos barajado el cruzar y reservar. Normalmente también depende de las condiciones del paciente y el tiempo del electrodo. Preparan más o menos concentrados, pero actualmente creo que están trabajando en ello, pero no, como tal no lo tenemos todavía implantado. Yo comentaros a raíz de esto, pero tendréis que estar preparada para esas posibles complicaciones mayores y el material que depende de cirugía cardíaca, ¿lo tenéis vosotros? ¿Lo aporta cirugía? ¿De quién depende? Nuestra forma de organizarnos es que todo el material principalmente lo prepara la enfermera de la unidad de arritmias. Si es de quirófano, con el checklist, y lo vamos a hacer abajo, bueno, comenzando porque cuando estamos en el quirófano lo hacemos conjunto, entonces todo lo que es de quirófano, ellas lo controlan un montón y tienen muchísima experiencia, incluso para complicaciones, etcétera, y cuando es abajo subimos las enfermeras de arritmias a por el material necesario con el checklist a la unidad de quirófano y todo lo que es referente a la extracción, vainas, lazos, marcapasos y demás, depende de la unidad de arritmias. ¿Qué crees que es mejor realizarlo en quirófano o en el laboratorio de electrofisio? Es el dilema. Yo creo que por beneficio del paciente y por beneficio de curarnos en salud también las enfermeras es en quirófano. Comenzando porque en quirófano, cuando lo hemos hecho en el laboratorio de electrofisiología, quien se lava es la enfermera de arritmias, pero cuando estamos en quirófano se lava la enfermera instrumentista, que desde luego yo la caja de material, si tengo que hacer estornotomía, me abres esa caja y ya me abruma tantísimo material que me va a generar una situación de estrés más estrés y aunque en general lo va a provocar, pero ellas están quizá más hechas a ese tipo de cirugías que desde mi punto de vista nosotros. Entonces, a mí me parece que lo suyo sería hacerlo en quirófano siempre que sea posible y una labor conjunta. Igual que los médicos trabajan conjuntos, tanto el cardiólogo con cirugía cardíaca, creo que es muy bueno y de momento estamos trabajando en ello, a ver si siempre puede estar enfermera de quirófano y enfermera de la unidad de arritmias. Bien. ¿Alguna pregunta más de la audiencia? Pues le voy a hacer alguna a Zuleika. Tenía preparado dos cuestiones para ti. Una, que me explicaras un poquito más el tema de la alcoholización, porque yo ignoro totalmente ese tema. ¿Qué complicaciones podemos esperar al respecto y demás en las alcoholizaciones? Y otra cuestión, que no tiene nada que ver con esto, es que ha hablado de la anestesia general, pero no de procedimientos con sedación estándar, diremos, más suave. Y en ese caso, si tenéis algún protocolo de sedación y quién lo maneja habitualmente.
Bueno, pues empezando por la primera, la del tema de la alcoholización, ¿vale? Es verdad, lo dije en la presentación, creo recordar, que hemos hecho 4 exploraciones, ¿vale? 2 de TV y 2 de FEA. Y sí es verdad que la gran diferencia que hay entre una y otra es de cara a la TV, bueno, no sé exactamente qué quieres que te explique, si el inicio del procedimiento, cómo fueron nuestros inicios. ¿Cómo fueron nuestros inicios? Vale, genial. Bueno, pues entonces fueron 2 médicos nuestros. También enfermería, ¿qué papel juega en todo este proceso? Vale. Bueno, voy a ver si no me alargo mucho. Fueron eso, 2 médicos nuestros al Alto Quebec, al hospital, y vinieron emocionadísimos con la técnica, ¿no? Entonces nos reunieron a toda enfermería, nos hicieron pues toda la información que trajeron, el instrumental y el material que vamos a necesitar, que es bastante diferente al que usamos habitualmente, ¿vale? Y también lo reunieron con el equipo de hemodinámica, ¿vale? Porque sí que es verdad que en los primeros casos pasó un hemodinamista a ayudarnos con el tema de los balones y el tema de las guías. Entonces, por esa parte, bueno, pues empezamos. Sí es verdad que el tema enfermería, el mayor, yo creo, igual en lo que más tardamos en acoplarnos fue en la mesa, ¿vale? Porque nosotros en la mesa nuestra de electrofisio sí que es verdad que al final tenemos el stopper. Entonces, aquí para esta técnica el hemodinamista pedía guías muy largas. Pedía la Sion Blue, pedía, vamos, que miden 360. Eso. Las ablaciones alcohólicas. Entonces, claro, pues lo primero fue sobre todo, nosotros tuvimos el mayor problema a la hora de ubicarnos en la mesa, ¿vale? Sobre todo en el primer caso. Luego ya sí que cada vez que se han programado con tiempo, pues ya preparamos la sala para manejar, pues eso, materiales muy largos, que en eso no estábamos acostumbrados. Y sí es verdad, de cara a las complicaciones, que los hemodinamistas cada vez que ven que dilatas o que metes esa cantidad de alcohol, ellos, claro, estupefactos, porque no es lo mismo en una arteria el estropicio que puedes hacer que en una vena, que son pues más agradecidas. En los 4 casos que vamos teniendo, de momento no hemos tenido complicaciones. Sí que he visto que hay complicaciones de perforación, pues eso, alguna complicación igual con la vena, pero que tiene fácil resolución. Y la verdad que la experiencia de momento ha sido muy buena. La verdad que nos da un poco de impresión, porque además cuando se meten los bolos de alcohol hay como mucha resistencia y sí que al principio impresiona, pero bueno, luego la verdad que la experiencia ha sido buena, ¿eh? Haciéndolo con paciencia y poco a poco, mejora. Dime, si me das algún consejo, te lo cogemos encantado. No, yo de ablación alcohólica solo sé por hemodinámica, pero te iba a preguntar si se inyecta, ¿cuánto se inyecta de alcohol y cada cuánto tiempo? Pues en teoría, vamos, hay muchos protocolos, porque hemos visto que distintas escuelas, o sea, distintos procedimientos, nosotros vamos haciendo 3 aplicaciones de 3 mililitros cada una y esperando así muy lento y cierto tiempo de una a otra para ver el resultado y comprobar. Y la otra pregunta, de la anestesia general, vale. La anestesia... de la anestesia general de una sedación bueno, sin anestesia. Vale, pues esas sedaciones son un poco por libre. O sea, no tenemos ningún protocolo establecido, nada estandarizado. Va a variar mucho en función del paciente y del médico que esté en la sala. No hay nada. Que nosotros, por ejemplo, sí tenemos un protocolo de sedación estándar que llamamos nosotros y un protocolo de sedación profunda, independientemente después de los procedimientos que hagamos con anestesia general. No sé si alguno de la sala tiene también ese tipo de protocolo o trabaja con ese tipo de protocolo. Nosotras no tenemos protocolo de anestesia, pero precisamente una de las cosas que estamos haciendo en enfermería ahora es hacernos entre nosotras una sesión formativa específica de algún tema y yo he escogido anestesia. Entonces creo que me toca en septiembre y quiero hablar, bueno, ya he empezado a hablar con los anestesistas de cara a protocolizar qué tipo de características tiene que tener el paciente para que estemos más atentas. O sea, evidentemente un EPOC y todo esto ya es bastante visual, que le vas a tener más controlado el tema respiratorio sí o sí, pero no sé, que nos dieran algún consejo para que cuando me digan ponle X de fenta más o ponle X de mida más, yo pueda decir cuidado que estamos entrando en una franja peligrosa o hemos hecho este protocolo y hasta aquí, un poco para cubrirnos las espaldas porque al final las complicaciones las recibimos nosotras si no hay ningún anestesista en sala. Bueno, que estamos apoyados por nuestros médicos, claro, que son los que además se ha elaborado el protocolo y demás, pero vamos, toda la administración de la medicación, el seguimiento del protocolo y todo eso lo hace enfermería, lógicamente.
Isaac, yo te quería hacer una pregunta. En cuanto al tema de los padres, ¿cómo gestionas ese tema? Porque, no sé, nosotros cuando hemos tenido algún niño muy raramente, es un poco problema, ¿no? Los padres, la separación, los dejamos entrar, ¿no? Sí, bueno. Vale. La estructura que tenemos nosotros de nuestro laboratorio, tenemos una REA, una antesala, donde hay una enfermera que es quien va a recibir al niño cuando salga del laboratorio directamente. Lo que hacemos es, primero, en la consulta ya se les prepara. Después, habitualmente los ve una enfermera, también no solo los padres, o sea, el niño con los padres. Se les explica lo que verá, se les enseña unas fotos, vas a ver a esta gente, vas a notar esto, te van a colocar esto, para que empiece a relacionar con otras experiencias, que es un manguito de la tensión y esto es un termómetro y ya está. El día que llega a una sala donde lo recibe una enfermera que recibe todos los pacientes que se operan ese día, que lo pesa, hace el último checklist de la anamnesis y depende de la ansiedad que vea también del niño, ya nos avisa para premedicarlo y ya lo premedica ella, si hoy ya lo premedicamos nosotros. Todo este tiempo está acompañado de los padres siempre. Niño no lo separamos, solo lo separamos si vemos que con la premedicación ya está bien, ya está relajado y quiere entrar con nosotros, entra con nosotros. En caso de anestesia general, intentamos que entre acompañado de uno de los padres, el que quiera entrar. El que elija el niño y el que el padre diga sí, me siento suficientemente capacitado para entrar y ver cómo mi niño se duerme, porque a algunos es duro. Y cuando los sacamos, cuando se despiertan ya están con los padres también. O sea, en mi hospital el niño siempre está con los padres, no se les separa nunca. No sacamos a los padres nunca. Bueno, en el quirófano evidentemente cuando vamos a operar, pero no lo sacamos ni en una RCP, ni para poner sondas, ni para pinchar, no. En urgencias no se sacan los padres, a no ser que quieran salir o la situación... Bueno, la RCP es una situación... No, pero me refiero de personajes que intervengan en la situación. Pero se ha visto que cuando, si un niño fallece y tú lo has tenido separado de los padres, es muy difícil luego aceptarlo por los padres. En cambio, cuando los padres han visto que tú has hecho todo lo que has podido y más, evidentemente si tienes que hacer una toracotomía en urgencias o pinzar una aorta, vas a sacar a los padres. Pero si es una situación que ocurre de pronto, no se sacan a los padres. Te digo, no sé, siempre están acompañados. Interesante. Bueno, pues hemos cumplido de sobra con el tiempo de la mesa, así que vamos a dar un pequeño descanso y volvemos a las 5 con la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y gracias a los ponentes.